Se suele decir que fue el Pato Pastoriza quien dio los primeros pasos para el progreso vinotinto, no en cuanto a resultados, sino en cuanto al trabajo, la intensidad y el interés de armar los partidos a nivel táctico. Pero fue con la llegada de Richard Páez que la selección venezolana consiguió adquirir una identidad de juego. Por primera vez podías ver un partido de la selección y saber a lo que se iba a jugar, y que iba a ser un equipo competitivo en su estilo de juego. Pero antes de empezar, decir que este video llega a ustedes gracias a OneFootball, la mejor aplicación para estar enterado de la actualidad de este deporte que tanto nos apasiona. Con ella puedes seguir la actualidad de los venezolanos repartidos en las mejores ligas del mundo y por supuesto de la selección nacional. Yo personalmente me entero de las actuaciones de nuestros VNX gracias a la aplicación, así que 100% recomendada. El link de descarga totalmente gratuito está acá abajo en la descripción de este video, y al hacerlo además apoyas directamente al canal a que podamos seguir trayéndoles contenido de manera regular. El esquema predilecto de Páez siempre fue el 4-2-2-2, que le permitía transicionar fácilmente a un 4-4-2 cuando necesitábamos ser más defensivos, o a un 4-2-3-1, que también utilizó mucho para aprovechar a los jugadores talentosos en ofensiva como Juan Arango, Ricardo David o Gaby Urdaneta, para que pudieran combinar con mayor facilidad con la velocidad de los delanteros, ya fuesen Robert Morán o Alexander Pequeño Rondón en ofensiva. Una doble punta que sin duda fue icónica para los buenos resultados en la era Páez. Sin duda Richard no era un entrenador cauteloso en muchas ocasiones, gustaba por pulir la creación de juego en 3/4 de cancha, aunque esto significara ser menos sólidos en defensa. No le gustaba sacar a sus creativos para poner jugadores de corte y siempre le dio un lugar a nombres de buen pie como Leopoldo Jiménez en la mitad del campo. Esto desembocó en la que fue seguramente nuestra selección más limpia con el balón en los pies de la historia. Pero lo que se venía cociendo por debajo era algo radicalmente opuesto. La idea de César Farías en su llegada a la selección seguía el dibujo táctico del 4-4-2 que muchas veces promulgó Páez, pero con una ideología de juego que distaba mucho en cuanto a intenciones, sacrificando mucho más a los jugadores creativos en labores defensivas, promulgando volantes ásperos en la marca y siendo en general un esquema más enfocado a la solidez defensiva, dejando al balón parado como mayor arma ofensiva. Un equipo que priorizaba siempre el trabajo sin balón en función a ser más sólidos abajo. Ambos modos de juego tuvieron sus detractores y voceros a lo largo de más de 10 años de debate, pero lo que nadie negó nunca fue el éxito de ambos estrategas dentro de su estilo de juego y una identidad que lograron plasmar en la selección vinotinto. Ya más adelante, como sabemos, tras un coqueteo de Noel San Vicente con el 4-2-3-1 y varios traspieces en la identidad de esta selección, llegó en 2016 Rafael Dudamel para regresar al origen. De hecho, ya tenemos en el canal un video analizando a fondo la evolución táctica de Rafael Dudamel, así que no me extenderé mucho. Solo diré que cuando Rafa toma el mando en la selección ya venía trabajando el 4-2-2-2 en categorías inferiores, y que al llegar a la absoluta supo sacarle el máximo jugo a ese esquema con la dupla Joseph Martínez y Salomón Rondón, y la calidad de Luis Manuel Seijas y Alejandro Lobo Guerra como volantes ofensivos. Era un esquema mucho mejor parado defensivamente que el de Páez, con líneas muy compactas a la hora de defender, pero que también atacaba con muchos hombres, lo que nos hacía altamente equilibrados. Tras lesiones de algunos jugadores clave, bajones de rendimiento de otros y la necesidad de acercar a nuestros jugadores habilidosos al área rival, Dudamel cambia el esquema para implementar un tribote en la mitad de la cancha, lo que si bien nos hizo tener un bloque defensivo bastante bien armado, también sacrificó nuestra construcción de juego en 3/4 de cancha, dependiendo enteramente del desequilibrio de los extremos para poder atacar. Se tenía una idea de juego con Rafa, pero en muchas ocasiones pecaba de ser demasiado conservadora, lo que nos llevaba a empatar muchísimos partidos sin tener un estilo de juego demasiado prolijo en la época de mayores armas ofensivas de nuestra historia. Evidentemente, las críticas hacia Dudamel y su estilo de juego comenzaron a llover y culminaron con una guerra fría entre parte de la federación, los jugadores, el cuerpo técnico y, como no, la afición y prensa.
Llegó José Peseiro, un entrenador desconocido pero que vendió muy bien la idea de un equipo ofensivo, implementando el 4-2-3-1 inicialmente como esquema principal. Sin embargo, el contexto deportivo no favoreció al portugués, que vivió de la improvisación a lo largo de su corto periodo en el cargo de la selección nacional, pero que dejó una semilla plantada entre tantas variantes esquemáticas que fue la línea de 5 en el fondo, parado táctico que se utilizó por primera vez en 2021 para visitar La Paz y que posteriormente se repitió en el Olímpico de la UCB para sacar un sorprendente empate ante Uruguay, haciendo un sólido encuentro que dejaba vislumbrar el futuro que tenía el planteamiento si se trabajaba con tiempo. El esquema se siguió utilizando en Copa América y siguió dejando buenas sensaciones, hasta que tras la renuncia de Peseiro, es Leo González el que toma el mando para volver a probar la fórmula del 4-2-3-1, teniendo un inicio catastrófico con la selección. Leo empezó a levantar al equipo y a dejar buenos resultados y sobre todo buen juego en el terreno cuando regresó al 4-4-2 con una doble punta compuesta por un delantero natural y un jugador creativo que hacía las veces de enganche. Así fue como González nos regaló sus mejores actuaciones en el cargo y consiguió que el equipo recuperara la identidad. Y llegamos a la actualidad, donde tras el anuncio de José Pekerman se levantaron muchas expectativas sobre su gusto por los 10 de antaño, de la figura del enganche y su juego propositivo. Y pese a que en su debut en casa ante Bolivia se siguió esta fórmula con Rómulo Otero ocupando esta posición, más temprano que tarde nos volvimos a dar cuenta que el 4-2-3-1 era un parado que nos desequilibraba muchísimo en faceta defensiva. La solución: lo cierto es que todavía no se encuentra. Se probó la línea de 5 con 2 puntas, contra Colombia se jugó con un 4-3-3 que no funcionó del todo mal, y desde entonces se jugó con el famoso 3-4-3 o 5-2-3, depende de cómo lo quieras ver, con el que caímos hace unos días ante Islandia. Un esquema que todavía no ha dado un partido que lo consagre y que por supuesto, luego de lo visto en Austria, se ganó el desprecio de toda la afición. Si hay algo que la historia nos ha enseñado es que no podemos medir la calidad de un equipo por el talento de sus hombres en ofensiva. El equilibrio de una plantilla es un lujo que solo los grandes entrenadores saben encontrar, así como el saber identificar los momentos indicados para poner el autobús atrás y para salir a irrespetar al rival. En ese sentido, ya saben que yo siempre he sido partidario del 4-4-2, dado a que me parece el dibujo táctico de mayor equilibrio y el que te permite transicionar de manera más efectiva a un 4-3-3 o a un 4-2-3-1, dependiendo de lo que la situación pida. Claro que como todos tiene su parte negativa, teniendo que sacrificar a nuestros jugadores de banda prácticamente en su totalidad a la faceta defensiva, como muchas veces le pasó a Adalberto Peñaranda o a Darwin Machís jugando bajo este parado. Si cuando estaba Richard Páez proliferaban nuestros jugadores creativos y con Rafael Dudamel nuestros extremos estaban en su prime, por lo que nuestro esquema debía fortalecer esos aspectos, creo que estamos en una época, los volantes mixtos más específicamente, son la posición de mayor envergadura en este conjunto. Cristian Cáceres, Brujo Martínez, Yangel Herrera, Miki Romero, Telasco Segovia, La Rotonda, Rincón, Junior y un largo etcétera de jugadores que creo deberían ser la línea a abastecer. Para esto creo que el 4-3-3 nos brinda la posibilidad de ocupar 3 hombres en esa posición, aportar un pivote que pueda ayudar a los centrales en la salida y abrir el abanico de opciones desde más ofensivas como Juan Piañor en el tribote, como jugadores de corte como Brujo Martínez dependiendo del rival. Es un esquema donde no descuidas la defensa, pero también tienes la oportunidad de aportar galones ofensivos desde la mitad del campo, y además es con este esquema que la Sub-21 trabajó en el Maurice Reveló y le dio tan buenos resultados. Así que si me lo preguntan a mí a día de hoy, que no tenemos nada claro a lo que quiere jugar este equipo, el cuerpo técnico debe abrazar este dibujo táctico, que fue muy criticado en su día con Rafael Dudamel, pero era más por el enfoque netamente defensivo y conservador que este le daba, porque puede ser un esquema que potencie no solo la faceta defensiva, sino el ataque si así lo propone el entrenador. Déjame saber tu opinión sobre este tema en los comentarios, me gustaría fomentar el debate sano respecto a esto, ya que así hacemos crecer no solo la diversidad de opiniones, sino la cultura futbolística en el país. Recuerda que si quieres apoyar al canal, basta con descargar OneFootball con el link que aparece acá abajo en la descripción de este video, así como suscribirte al canal y dejar tu like.
Sin nada más que decir, yo me despido por el día de hoy. Esto ha sido todo, mi pana. Esto fue un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y nos vemos en la próxima.